Usted Me dijo dijiste que hasta era conducta. Recording Bien. is on. Bueno, está bien, dije hasta conducta, pero esto se ha modificado. Ahí empieza la negociación, muy bien. Sí, Ah, Profe, qué lindo que está hoy, ¿eh? el corte de pelo está bárbaro. pasó por la La clase peluquería, pasada no lo sí. pude evitar. Todo Seguimos. Está muy re completito. fachero. No escuché. Se está grabando, ya empezó la grabación, ¿eh? Bueno, Es que no nos Bueno, vamos a que lo desdecir. sepan todos. sí. Bueno, les agradezco los elogios, pero ustedes también son todos tan lindos y maravillosos. Este, todos van a tener las mismas preguntas, así que, bueno, ¿en qué estábamos? No, está bien que haya algún psicofármaco, porque está bueno. Lo que seguro no va, y esperaba grabar para esto, hay algo de aprendizaje que no va. Tengo fotos acá en el libro. Qué bárbaro, me recuerdan viejos tiempos. Las teorías de aprendizaje, eso no. Eso es lo que no va. Lo Ok. estaba buscando. ¿Quién fue? ¿Quién adivinó eso? ¿Eh? Raviche. Bueno, Daviche, no sé si tenés la edición vieja o la nueva. No, Tengo la nueva. aprendizaje, empiezan en la página 207 en mi edición. Claro, tenés la edición nueva. Yo tengo la vieja. Yo tengo la vieja también. Entonces, nueva, decías, 207, la nueva de la 207 hasta 213. Que serían las teorías de Skinner, Piaget, ¿no? Exacto. A eso te referís. 207 a 213 no va. ¿Estamos? Ok. En la edición nueva. En la edición vieja. Está en la 192. No, un poco más. Es más vieja. Ah, la mía es de 192 a 197, va la mía. Bueno, a ver, teoría del aprendizaje, yo la tengo en la 196 a 202. Bueno, es el punto de teoría del aprendizaje, donde están Skinner, Ramier, Brunner, Vygotsky. Sí. ¿Sí? Sí. Eso es lo que no va. Ok. Y había otra parte que también... En el libro nuevo está la 207, las teorías del aprendizaje. Ok. Bueno, es esa parte, ¿sí? Teorías del aprendizaje. Ok. Y había otro tema también. Bueno, después si me acuerdo les digo. ¿A qué viene la risa? Que después no diga, ¿no? No se No, olvide. es que no me acuerdo, lo tengo señalado por acá. Si no, en el anuncio les cuento. No hay problema. Los riesgos perinatales, riesgos postnatales, ¿todo eso va? Sí, bueno. Ustedes saben cómo tomo. Ustedes sabrán a qué le darán más importancia. ¿Sí? Igual hay que estudiar todo. Trastorno del aprendizaje hipercajón, pero hipercajón. Recontra hipercajón. Ok. ¿Sí? Sí, todo lo que es trastorno. Factores de riesgo biótico en el retardo mental, no hace falta. No, ya está, no. Ok. ¿Estamos? Sí, gracias. Eso era lo otro. Factores de riesgo biótico en retardo mental, no. Igual lo vimos en neuro, ¿no? Sí, exactamente. En parte por eso. Así que tienen como 7 hojas menos para estudiar. Gracias. 7 son 7. Eso es Sí, sí. Un montón. entre las dos excepciones. Es un montón. ¿Quién da más? Bueno,
creo que eso es todo. Y ahora vemos, a medida que vamos repasando, se darán cuenta dónde van a tener que ir poniendo el acento. Ok. Voy a compartir pantalla. A ver, ventana de aplicación. Compartir. Muy bien. Y vamos a ver un poco de psicofarmacología. En realidad es más farmacología que psicofarmacología, Sí. y son conceptos como para empezar a entender, ¿sí? Les recomiendo, sinceramente, en algún momento, cuando estén en la playa, sería imposible, no sé, qué sé yo, si va a haber playa. Cuando hayan terminado los exámenes, Ahí va. les recomiendo que visiten el capítulo de psicofarmacología del libro. Lo que van a tener para el examen va a ser los puntos que del PowerPoint puedan remitir al libro, pero no específicamente todo el capítulo del libro. Benzodiazepinas, tipos de fármacos, etcétera, eso no va. Sí, lo que vamos a ver acá. Y vamos a hablar más de psicofarmacología más que nada, porque lo vamos a ver teniendo en cuenta el punto de vista psicológico de la farmacología o la problematización de la farmacología desde la psicología. ¿Sí? Bien. Pero los conceptos que vamos a ver específicamente son más de farmacología que de psicofarmacología. No sé si me explico. Sí. Sí. El otro día tuve una interconsulta justamente con Roberto Iglesias, que les he hablado en algún momento de él. Dábamos juntos esta materia. Y es muy interesante porque está bueno cuando podés, esto se los digo porque es parte de lo que me gustaría transmitirles hoy. Ya saben la importancia de poder contar con uno o dos, yo prefiero dos, psiquiatras De consulta. de consulta permanente, pero que además puede haber psiquiatras que estén más o menos cerca del paradigma de ustedes, otros que no, pero que tengan la suficiente confianza y trato humano, no solo profesional, en el intercambio. Porque me pasó, por ejemplo, esta semana una interconsulta con él, donde él me había recomendado ante un familiar de un paciente de él que se estaba automedicando, por lo tanto, confía en él para que pueda hacer un seguimiento, ¿sí? de esa automedicación y pueda ver si se podía de alguna manera encauzar, minimizar, ver cómo se podía hacer. Evidentemente no le voy a contar detalles, pero es un caso bastante interesante, muy interesante. Pero el tema, ¿cuál es? A lo que quiero ir, que él tiene un diagnóstico absolutamente psiquiátrico. Mi diagnóstico no es psiquiátrico y no es el mismo, ¿sí? Y estamos los dos poniendo en suspenso eso, ¿sí? Porque la visión de cada uno puede aportarle al otro, ¿sí? De más está decirle que a mí no me gusta trabajar con diagnóstico, por más que vamos a ver al final algo relacionado con eso.
Porque no me gusta etiquetar. Y porque la verdad que no es demasiado útil. Principalmente porque el diagnóstico único no existe para mí. Pero cuando uno hace interconsulta, del otro lado, en general, hay un médico y ese médico va a diagnosticar desde otro paradigma. Y lo principal en todo esto es tener en claro el propio paradigma, tener en claro el paradigma médico y tener la suficiente humildad también como para poder tomar cosas, no cerrarse, ¿sí? Porque una cosa es decir, bueno, a ver, lo derivo, este tipo se automedica, no sé qué hacer, hago una derivación con un psiquiatra que me ayude, ¿sí? Sería una posición muy cómoda, ¿sí? Que hablaría mucho de la necesidad del psicoanalista o psicólogo de supervisar el caso. Entonces lo derivo y que diga lo que diga desde su paradigma y que lo medique o que le baje la medicación paulatinamente si es que se puede, porque no siempre se puede de una manera tan fácil. Y listo, ¿no? Y ya cada uno compartimentos estancos. No es para eso que es conveniente saber psicofarmacología. Hoy los pacientes en general vienen automedicados, muchos vienen automedicados. Está bueno conocer acerca de preguntar qué está tomando y saber de qué se trata y por qué lo toma. Y si una benzodiazepina es bueno tomarla según la concentración, cuántas veces por día, si le está siendo útil o no, si conviene o no, si está tapando el síntoma o no. En este caso, por ejemplo, desde mi criterio, la medicación con la que el paciente se está automedicando, debido a esa automedicación, yo creo que no se podía definir un diagnóstico desde el punto de vista psiquiátrico, ¿sí? Porque estaba tomando, bueno, no quiero ir a los detalles del caso, pero por lo que estaba tomando, no se podía saber si ese cuadro era en parte influido por la medicación que estaba tomando o que está tomando. Entonces hay que primero hacer toda un recorrido de disminución de esa medicación para conocer realmente incluso el diagnóstico desde el punto de vista psiquiátrico, ¿sí? Considerando que era un paciente que por primera vez concurría a este psiquiatra, es decir, no había historia previa. ¿Me explico? Entonces, con lo que les quiero decir con esto es que es importante saber de farmacología. Es importante. Hay libros a los que pueden acceder, están en las redes, psicofarmacología para psicólogos. Hay dos que tienen el mismo título, es ese título. De hecho, uno es de Letra Viva. No es malo. Hay cursos. Perdón que le interrumpa, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cómo sería que lleguen al consultorio ya automedicados? ¿No necesitan la receta correspondiente para acceder a esa medicación, en todo caso, hecha por un psiquiatra? Bueno, pasan dos cosas. Está buena la pregunta. Y es parte de... Está bueno, te agradezco la pregunta. Es parte del contenido. Evidentemente, no lo voy a tomar en cuenta como que todos lo saben. Las recetas, los psicofármacos, se recetan con receta archivada, ¿sí? Sí. ¿Qué sucede? Que muchas veces
muchos médicos psiquiatras sinceramente, son despachantes de recetas. ¿Sí? Sí, sí, Y eso no es digo verdad. por casos que he tenido, o que tengo. Exactamente. Entonces, el paciente va al psiquiatra una vez por mes, el psiquiatra ya tiene las recetas preparadas, incluso no, 10 minutos, recetita, pagó la consulta, total, obra social paga poco, 10 minutos, listo, le receté y se Sí. fue. Ahora las mandan por WhatsApp y listo, y los ven. Ahora, incluso, claro, ahora es más fácil todavía. Sí. ¿Sí? Francisco, Espera Sí. que termino de redondear esto. Evidentemente va en la responsabilidad y en el compromiso ético tanto de médicos como de psicólogos. Yo en casos así he recomendado firmemente cambiar de psiquiatra, aunque lo Sí. tengan que pagar. Otros casos la consiguen porque el médico no es psiquiatra, pero, che, ya que estamos, ¿me podés recetar Alplax? ¿Me podés recetar un clona? Eso te quería decir, Porque hay hay- cosas que a lo mejor no son tan de psiquiatría o tan fuertes. Yo tengo un farmacéutico a media cuadra de mi negocio y le puedo pedir lo que quiera que me lo vende, de lo que es un Bueno, registro, es un horror. esa es la tercera vía, digamos, Claro, a la que se accede a veces. clonazepam como nada, o sea, Claro. Valium. Pero, Exacto, a creo ver, que hay medicaciones que, por decirlo de alguna manera, se naturalizaron tanto Sí. sí, que tal sí, vez ya no están tan estrictos con el tema de la receta. Y eso es muy peligroso, porque sí, después pero los trabajos de las los consiguen. psicólogos, sea claro, un antipsicótico o una benzodiazepina, a ver, son psicofármacos, Sí, no. Claro. ¿sí? sí, obvio, por Produce. supuesto. Y si Profe, también el como clonazepam es 20 algo que es clonazepam como una de aspirina. todos juntos, eh, Pero supuestamente por obra social te controlan un poco la cantidad de... sí, totalmente, pero bueno, depende, a ver, pero por eso hay distintas vías, con la obra social, sin la obra social, el farmacéutico, el médico clínico, el psiquiatra, mi tía que le recetan, Familiar que tiene guardado y le no lo sobró. toma todo, entonces yo me llevo lo que no toma. A ver, Sí. ya les dije 4 maneras no supervisadas por los cuales se accede a psicofármaco. Claro. ¿Mm? Entonces, esto hay que... E incluso si el fármaco, el psicofármaco, está totalmente bien iba a decir administrar unos... Recetado. sí, bueno, no es recetado, se me fue la palabra, pero bueno, está bien. Está... ¿Cómo? ¿Prescripto? Prescripto, gracias. Está exactamente bien prescripto, en la dosis correcta, todo con seguimiento, igual hay que saberlo. Y es más, ahí es cuando más hay que confiar y buscar la interconsulta, ¿sí? Sí, tal cual. Porque de esa manera puedo tener un poco más de criterio de cuánto me puede estar tapando o no el cuadro desde el punto de vista psicológico. Yo cuando empecé la práctica clínica era bastante talibán antifarmacología. Luego aprendí que no era necesariamente, no estaba bueno ser tan talibán. Uy, se me cayó el mouse. Porque hay veces que es necesario, ¿sí? Realmente, hay veces que es necesario. O sea, me he encontrado con casos donde era necesario y hay otros casos donde realmente yo primero realmente apuesto la palabra primero. Hay casos, como les he comentado alguna vez, de ataques de pánico donde uno dice, bueno, dale, me va a servir si
si lo derivo a un psiquiatra, pero no me va a servir para el tratamiento después. Entonces, no digo que no, pero evidentemente depende del caso, pero prefiero recurrir a maniobras de cognitivo-conductuales, que las hay y muy eficaces, sin recurrir a pastillas, y esto les digo que resulta, ¿sí? Y si evidentemente no se puede remitir después de una semana donde hago el seguimiento de esa persona, no estoy escribiéndole yo porque no es el sentido de eso, al contrario, pero sí estoy disponible, ¿sí? Y si el cuadro no puede remitir, bueno, ahí analizo y ahí hablo primero con el psiquiatra con el que yo trabaje o la psiquiatra con quien yo trabaje y derivo, ¿sí? Pero primero, depende del caso, puedo derivar de movida, depende del caso, no, y apelo al conocimiento, por eso hay que saber y mucho, al deseo del analista y a bancarme la angustia, principalmente. ¿Sí? Lo que se llama poner el cuerpo. ¿Está? Pero bueno, como todo, cada caso es particular, es el caso por caso, pero justamente en toda esta gama de presentaciones de cada caso, es que es importante conocer e incluso lo vamos a ver al final, en las primeras consultas, muchas veces el paciente o el analizante no nos dice que está tomando algo, que de vez en cuando toma algo. Y está bueno saberlo. Entonces hay que preguntar, ¿sí? Bueno, justamente cuando estamos, cuando hablamos de psicofarmacología, evidentemente no es parte del saber de la psicología, sino del saber médico. Y el saber médico es el saber del órgano, no del psiquismo. ¿Mm? Por lo tanto, estamos en paradigmas diferentes y como les decía, un psiquiatra, una psiquiatra puede tener un diagnóstico para el mismo paciente para el cual yo tengo otro. A veces se puede coincidir en gran parte, pero no va a ser la misma nomenclatura incluso, necesariamente. Depende del grado de apertura de los dos profesionales, ¿sí? Para la medicina, por ejemplo, el síntoma es una referencia que da el paciente, ¿sí? En base a su propia autopercepción, ¿sí? Es parte del diagnóstico y lo que va a buscar el médico es eliminar el síntoma, trabajando a veces sobre la etiología y a veces no. En cambio, y esto tiene que ver con la pregunta que hizo Edith hace un rato, justo antes de empezar la clase en el foro, una de las pocas que pregunta en el foro o que participa, para el psicoanálisis y para la psicología en general, el síntoma es formación de... Esto es Freud, ¿eh? Yo no estoy de acuerdo del todo con... No creo que sea solamente eso, pero bueno, Freud. Formación de compromiso entre el inconsciente y el yo, entre el deseo y la defensa. Es un acto que se impone al yo, a partir del cual voy a trabajar. Hay ciertas presentaciones de casos, y no estoy diciendo pacientes, presentaciones de casos, ¿sí? Principalmente casos de lo que se conoce como efectos psicosomáticos o psicosomáticas, o casos que vienen porque lo manda la mujer, lo manda el marido, lo manda el familiar,
¿sí? Ciertos cuadros con rasgos de perversión, donde la sintomatología no está muy clara y es importante buscar, incluso facilitar, digamos, la emergencia de algún síntoma, porque es a partir de ahí donde voy a empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, yo quiero que haya síntoma, no quiero deshacerme del síntoma. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque si un paciente o una paciente me viene con un grado de angustia importante y yo ahí tengo que evaluar si conviene o no que tome una benzodiazepina, por ejemplo, o que tome alguna otra medicación, que pueda haber varias, que busquen bajar ese grado de angustia, y yo crea que de esa manera puedo trabajar mejor, porque digo, bueno, por lo menos puede hablar, por lo menos puede poner en palabras. A ver, cuando el caso se presenta de manera tal que el grado de angustia es tal que no puede haber palabra de ninguna manera y no puede salir del llanto y no puede salir de la desesperación, bueno, sí, pero la posibilidad de que el mismo paciente, la misma paciente, pueda empezar a hacer algo con su angustia, amerita que no sea tan automático con ser compliante, ser tan flexible y sí, que se tome una pastillita. Porque eso muchas veces es porque yo no puedo manejar mi propia angustia ante la angustia del paciente. Y eso hay que saberlo, ¿está? Y eso se aprende, ¿eh? Se aprende a los porrazos. Es así. Estudiando y practicando. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra diferenciación. Para la medicina se va a hablar de patología, se va a hablar de enfermedad. Para la psicología o el psicoanálisis se va a hablar de estructuras, no de patología, porque como les digo muchas veces, una neurosis grave puede ser mucho peor en el padecer del paciente que una psicosis no desencadenada o incluso una psicosis medicada. Incluso hay colegas que ni siquiera trabajan con estructuras, trabajan desde otros lugares y son totalmente válidos. Entonces, el concepto de normalidad, anormalidad en psicología no existe. En medicina sí. Claro, porque ellos, perdón, profe, ellos como que lo ven, o sea, el saber médico y el saber subjetivo, por ejemplo, de parte de la psicología. Ellos lo ven como una causa química y nosotros por ahí de repente podemos llegar a verlo como una causa inconsciente. Sí, está. Podemos trabajar con la palabra, digamos. En cambio, claro, ellos lo ven por el lado de lo farmacológico, ¿no? exacto, y por eso es tan importante el paradigma biopsicosocial, ¿sí? Por eso yo rescato tanto el paradigma biopsicosocial, que las únicas dos materias que lo van a ver en su carrera es en las dos que cursaron este año, en neuro y en psico. ¿Sí? Por eso es importante. ¿Por qué?
Y por eso alguna vez les leí el libro de Gelati, Lo que el psicoanálisis enseña a las neurociencias, porque son puentes que se pueden tender justamente entre psicología y neurociencias. Porque puede existir etiología específicamente orgánica que concurra con un cuadro psicológico, y de hecho lo hay. Pero también sabemos que ocurre que el significante produce movimientos, produce efectos sobre el cuerpo y sobre el órgano, que no es lo mismo, ¿sí? Entonces, en esos casos, ¿qué está antes, el neurotransmisor o el significante? ¿Sí? Es que es un conjunto, porque es lo biopsicosocial. Exacto. Pero es importante saber que a veces puede haber una etiología orgánica y a veces no. Lo que pasa es que en este caso la psiquiatría o la medicina son todos componentes químicos que hacen falta le dan nada más que con lo químico. Exacto. Claro, ellos, por ejemplo, perdón, ¿no? Como que tienen la clínica de la mirada y nosotros por ahí de repente tenemos la clínica de la escucha. Sí, Es muy diferente. sí. Nosotros trabajamos más con la transferencia, ellos trabajan con la sugestión. Sí, Mi es cierto. expareja era psiquiatra y bueno, y siempre charlábamos mucho acerca de la psicología versus la psiquiatría. Y la verdad que en este momento es muy pertinente aquellas charlas. Me hace comprender un poco más la elaboración del consciente y para el psiquiatra y la producción del inconsciente en la psicología. ¿Viste que de toda relación queda algo bueno? Está muy bueno, la verdad. No, Te sí. digo otra cosa, María. ¿Cómo? Capaz le hiciste el chiste de la relación. Está bien, está bien. Sí, había medicaciones que te hacían engordar 5 veces más. Sí, es que además de eso, a ver, muchas veces, por eso les repito, muchas veces se puede correr el riesgo de dejar demasiado en manos de la medicina, algo que nosotros como psicólogos o psicoanalistas no terminamos de animarnos a abordar por el manejo de la angustia que eso implica, ¿sí? Claro. Y a veces pasa al revés, como que lo farmacológico o alguna cuestión orgánica puede estar influyendo en el cuadro, y también es bueno saberlo. Pero en todo esto, no se olviden, y en eso, para eso son los DSM. En esto hay mucho interés de laboratorios, ¿sí? En medicación y en la difusión de las neurociencias como si fueran la panacea, que todo depende de neurotransmisores y todo depende de los genes. Y estamos inmersos en ese discurso, ¿sí? Estamos inmersos en ese discurso. Que no es el discurso que debería ser el de nuestra práctica. Entonces, la medicina, como veíamos, busca una etiología específica bajo un concepto de normalidad y anormalidad, y siempre tratando de ver cambios físicos evidentes, cosa que no necesariamente se ve desde la psicología o desde el psicoanálisis, donde en general nos basamos en estructuras, y en estructuras según cuál sea el mecanismo de defensa, represión, desmentida o forclusión, donde sabemos además que puede haber forclusión en la neurosis, por ejemplo, ya lo van a estudiar,
¿sí? Entonces, no es tan específico esto, ni en etiología, ni siquiera en estructura pura. Entonces, todo esto hay que tener en cuenta, además de lo específico que vamos a ver ahora desde el punto de vista, si se quiere, bioquímico. ¿Sí? Todo esto es una introducción para ver todo lo que vamos a ver ahora. Conceptos. Farmacología. Fármacon, en griego, Remedio veneno, ¿no es? ¿cómo? Remedio veneno. Es un Exacto. remedio que si se da de más es veneno. Es remedio, es veneno, tenía un montón de acepciones. ¿Sí? Cos es veneno y farma es remedio, me parece. Ajá. Por lo cual, la homeopatía estaría muy, muy del lado del fármaco, por ejemplo. Entonces, ¿qué se entiende por farmacología? Como la ciencia que estudia la interacción de un fármaco con el organismo, no cuerpo, organismo. Interacción de un fármaco con el organismo, sus acciones, presentación, efectos y propiedades. Vamos a hablar de mecanismo de acción, vamos a hablar de disponibilidad, distribución, todo eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Y metabolismo de esos fármacos. Todo eso es lo que estudia la farmacología, ¿sí? Y la psicofarmacología en particular estudia el impacto de los fármacos sobre el sistema nervioso, ¿sí? Tanto central como periférico. Ahora, una droga, y acá vienen las diferencias, es una mezcla de compuestos de los cuales por lo menos uno de esos compuestos tiene actividad farmacológica. Pero se desconoce en total detalle su composición, ¿sí? Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol, que es el responsable de los efectos de la marihuana, es el compuesto principal, componente de la marihuana, pero no se conoce la cantidad exacta recién ahora, ¿sí? Que se está empezando a legalizar para uso médico, ¿sí? Cuánto al principio activo, cómo y cuándo y en qué circunstancias tiene efectos según los distintos cuadros, ¿sí? Ahora estamos mucho más, está mucho más difundido esto que no da el tiempo para desarrollarlo, pero con todo este tema de las vacunas por la COVID, está mucho más en boga todo este tema de las fases de experimentación, hay distintas fases de experimentación de laboratorio, hasta las fases en que sale al mercado, tiene que pasar por fases de prueba y de estudio de la eficacia y de efectos colaterales adversos, etcétera, donde incluso no se termina de saber, de conocer exactamente el comportamiento del principio activo específico de una droga. Sí se conoce por sus efectos y por sus efectos colaterales, ¿sí? Incluso desde hace varios años, muchos laboratorios están investigando en el Amazonas todas las plantas con efecto medicamentoso que nunca se le había dado importancia. Y ahora, a partir del saber de los pueblos originarios, y a partir de lo que se pudo conocer
a nivel de investigación antropológica respecto de eso, los laboratorios están yendo a buscar esas drogas para estudiarlas y producirlas. Entonces, cuando hablamos de principio activo o fármaco y principio activo lo vamos a tomar como sinónimo, ¿sí? Es la sustancia aislada de una droga cuya composición química se conoce y que produce a ciertas dosis determinados efectos en el organismo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es lo mismo droga que principio activo o fármaco. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, entonces un Sí. tratamiento sería un fármaco. ¿Cómo? Pensar en un tratamiento para algo. Sería un fármaco. ¿Por qué? Porque, digamos, hay una Yo me sustancia. perdí con el... Porque entiendo que el fármaco produce efectos sobre una determinada cosa, pero puede ser bueno o malo, ¿o no? Sobre un determinado cuadro actuando sobre cierto órgano, ¿sí? O sistema. Un Francisco. tratamiento no es solamente el fármaco específico, el principio activo específico, sino la dosificación, la vía de administración, la frecuencia de administración. ¿Está? Ok. ¿Sí? Francisco, una Y la consulta. transferencia. ¿Puedo Sí. hacer una consulta? Sí. La droga sería lo que hace al componente de la pastilla, por ejemplo. ¿Sí? Que no es a veces un solo componente, sino que en una pastilla hay varios componentes. Y el fármaco No. es... Ok, entonces no entendí. Yo tampoco entendí. No, está bien, por eso puse el ejemplo de la marihuana a propósito. A ver, el medicamento es un principio activo o dos principios activos, en general uno, ¿sí? Casi siempre uno, más excipientes, ¿sí? Eso es un medicamento. Un medicamento es un principio activo, por ejemplo, clonazepam, ¿sí? Más ciertos excipientes, depende de la presentación, en comprimidos o líquido, como vehículo, esos excipientes constituyen el medicamento. Ahora, el principio activo es el clonazepam, la benzodiazepina. Es lo ¿sí? que viene graduado por porcentaje o Además, gramos, ¿no? además. ¿Sí? Ese es el principio activo. Pero ese principio activo, en este caso, sintetizado de manera artificial, ¿sí? Producido artificialmente, no siempre el principio activo se produce artificialmente. Por ejemplo, el tetrahidrocannabinol es el principio activo de la droga conocida como marihuana. Claro, porque el aceite de cannabis Momento. es un principio activo. Así entienden los que no entendieron. Que se extrae de alguna, se aísla para poder, junto con ciertos excipientes, poder ser utilizado en algún medicamento para ciertos cuadros. ¿Se entiende ahora? El principio activo puede ser un componente de una droga responsable del efecto que se quiere buscar o ser producido artificialmente. Ese principio activo, junto con los excipientes,
constituye el medicamento. ¿Está? ¿Está ahora? Sí, ahora sí. Sí. ¿Cuál Sí. era la consulta que tenía? No sé quién que había dicho algo que le dije esperar. No, decía que el aceite de marihuana no tiene el principio activo. No lo recuerdo, la verdad. ¿Cómo no tiene el principio activo? Bueno, eso dice. Yo compré para mi papá un aceite de marihuana y decía que no tenía los principios activos de la marihuana, que es para las articulaciones. Compraste cannabis. Lo desconozco. Aceite de cannabis, perdón. Sí, Sí, bueno, sí. no. Si es aceite de cannabis, tiene que tener, por lo menos el principio activo tiene que tener. Bueno, dice el frasco que dice que no tiene los principios activos. Bueno, hay que ver, ¿sí? ¿Qué Hay pasa que con ver. la especialización? Te lo debes haber comprado al farmacéutico al que tengo a la mitad de cuadra. Claro. Algo así. No. ¿Te hago una consulta, Francisco? Sí. Yo pensaba que fármaco y medicamento eran sinónimos. Ahora de lo No. que vos... No, ya sé, bueno, te estoy diciendo. Claro. Ahora de la charla que vos sacás ahora, el principio, el fármaco es un principio activo del medicamento más los excipientes. Eso es un medicamento. Exacto. Y el fármaco... Por eso consideré necesario para esta clase hablar de aproximación a los conceptos de farmacología y no de psicofarmacología, porque tenemos que saber primero qué es una droga, qué es un fármaco, qué es un medicamento. ¿Sí? Y el fármaco es un principio activo del medicamento. El Claro. fármaco. Sí. Sí. Profesor, ¿no será más fácil para explicarlo con la aspirina? Que la aspirina viene del árbol, se saca el ácido la aspirina sale de un árbol, el principio activo, la droga de la aspirina, y después se forma el fármaco con los Exacto, el ácido acetilsalicílico, es el claro, que sale del árbol, es el principio activo, y la aspirina sería por ahí lo que el excipiente se refiere, chicos, a todo lo que se le pone para formar la cápsula. La cápsula sea cápsula o el comprimido, o jarabe, o lo que sea, sí. Lo que es inyectable. Según la vía de administración. Exacto. ¿Sí? E incluso el tema de los excipientes a veces hay que tenerlo presente, ¿eh? Sí. Justamente hay gente celíaca que tiene que tener presente el tema de los excipientes. Exacto. Muy comúnmente pasa que el Lotrial, tomado para la presión, trae tos a ciertas pacientes y a otros no, y es por el excipiente. Exacto, yo no puedo tomar cualquiera porque soy celíaca. Bueno, por ejemplo. Sí. Entonces, bien. Medicamento, bueno, acá veníamos con lo que les decía recién. Medicamento es uno o más fármacos más excipientes, en general es un fármaco más uno o varios excipientes, preparados en dosis, destinados al tratamiento previo periodo de prueba y autorización. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo el principio activo, que puede ser producido artificialmente o extraído de una droga, junto con excipientes, en cierta concentración. Esa concentración está dosificada en la forma de presentación. ¿Qué quiere decir esto? Si presento clonagin 0,5, no es lo mismo que clonagin 2 miligramos, en comprimidos, ¿sí? Donde ya presento el medicamento puesto en diversas dosis o en un frasco gotero, donde voy a saber cuánto de medicamento tiene cada gota. O ampolla para ser administrada por vía intramuscular, ¿sí? Donde sé cuánto tiene de, qué cantidad de fármaco tiene esa dosis, ¿sí? Porque en función de la dosis voy a saber la frecuencia de administración, ¿sí? Incluso muchas veces
la vía de administración, el diagnóstico, mejor dicho, lo voy a decir de otra manera, el diagnóstico, ciertos cuadros pueden llegar a requerir cierta vía de administración y no otra. Si el paciente hace que se toma la pastillita y la tira, como hace mi vieja muchas veces, y hay que estar ahí para la administración, y si no algún medicamento muy importante hay que dárselo de otra manera. O si es refractario. También. ¿Sí? Bien. Igual, Entonces, eso vamos muchas veces, aumentando, esperame un segundito, por favor. Vamos aumentando el nivel de complejidad con esto, en el sentido de, estamos con la droga. De la droga aíslo el fármaco o principio activo, o el principio activo o fármaco lo sintetizo en laboratorio. Le agrego excipientes, lo dosifico. De esa manera se forma el medicamento, se produce el medicamento y por lo tanto cada medicamento tendrá su mecanismo de absorción, su tiempo, su concentración de acuerdo al tiempo, o sea, la biodisponibilidad en el torrente sanguíneo, ¿sí? Y su mecanismo de acción, de acuerdo a su composición química y a sus interacciones, que ahora lo vamos a ver. ¿Se entiende? ¿Me Sí, explico? lo que no me quedó claro es lo que es la droga. ¿La droga es la planta de marihuana, por ejemplo? No, por ejemplo, no. Por ejemplo, a ver, la droga en este caso es la marihuana como droga, pero eh, eh, dentro de los distintos componentes puedo aislar un componente que es el principio activo. La droga es con la planta o ¿Cómo? es como la molécula ya sintetizada de la planta. O sea, se destila, por ejemplo, el Es una cannabis y molécula. No, sale, en realidad es un compuesto. claro, pero No, porque es a las moléculas nivel dentro de las cuales hay un principio activo. perfecto. Ok. ¿Sí? Alguien tenía una consulta. Bueno, entonces, alguien tenía. ¿Quién era el que consultaba recién? no iba a agregar algo cuando hablamos de los tratamientos, que en realidad siempre está bueno pensar en la adherencia del paciente y preguntarle, indagar un poco más de un aspecto biopsicosocial, qué es lo que le conviene, y no solamente darle una droga, una medicación. Sí, igual nosotros no medicamos, ¿está? No, también. Pero sí, sí. Eh, Está bueno tenerlo. A ver, pero de todos modos está más que interesante lo que decís, porque puede llegar a haber cierto insight de nosotros como psicólogos que podemos compartir con el psiquiatra, por ejemplo, ¿sí? En una interconsulta, ¿sí? Ciertas cuestiones de comportamiento. Che, me llama la atención esto, ¿vos lo viste? Sí. Ah, porque, ¿cómo toma la medicación? ¿Sí? Sí, también lo apuntaba más además de conocer la medicación, de darle también las herramientas al paciente de la posibilidad que tiene para elegir un tratamiento, ¿no? Y que no se quede con esta cuestión de que tiene que tomar solo esa droga cuando hay otras drogas, otras posibilidades, y siempre charlando con el médico, con el psiquiatra o con el profesional que lo esté medicando. Exacto, exacto. Entonces, ahora sabemos cómo está compuesto un medicamento, ¿sí? El medicamento, siempre cómo se presenta, con la marca y debajo de la marca el principio activo, ¿sí? Según la denominación de la clasificación internacional, el principio activo, por ejemplo, clonagin es la benzodiazepina clonazepam, ¿sí? Eso es un tipo de clasificación internacional y tiene que ver justamente con esto de
en Argentina, por ley, se receta la monodroga específicamente y se puede vender según la monodroga y no según la marca. ¿Sí? Justamente basado en esta clasificación internacional de todo medicamento. ¿Sí? Marca, principio activo. ¿Está? Ah, claro. Profe, como Sí. el nombre comercial también, ¿no? Eso es la marca. Claro. Claro. ¿Sí? La denominación comercial internacional es la marca. ¿Sí? Con su principio activo. Dado que hay un principio activo que va a tener cierta composición, que va a estar cierto tiempo en sangre, que para eso tiene que tener cierta absorción o aplicado directamente en el torrente circulatorio, que luego va a tener un metabolismo y una excreción, es que cuando se habla de todo eso, se habla de farmacodinámica. ¿Sí? Pero principalmente de lo que hablamos, perdón, cuando hablamos de farmacodinámica, perdón, estaba pensando en lo que iba a decirles después. Cuando hablamos de farmacodinámica, hablamos de mecanismos de acción y efectos. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Como el paracetamol, ¿sí? El efecto de ese fármaco, ¿cuál es? La inhibición de cierta enzima que produce un efecto analgésico, o sea, calma el dolor, antipirético, baja la temperatura y antiinflamatorio, actuando sobre la ciclooxigenasa, que es una enzima. ¿Sí? Mecanismo de acción, inhibición de la enzima. Efecto, analgésico, antipirético, antiinflamatorio. ¿Sí? Cuando hablamos de mecanismo de acción y efecto, hablamos de farmacodinámica. Cuando hablamos de absorción del medicamento, distribución, metabolismo y excreción, hablamos de farmacocinética. Estas son todas las palabras que aparecen en los prospectos, les cuento. Dentro de la farmacocinética, hablamos de biodisponibilidad. ¿Qué es la biodisponibilidad? Es la concentración de un fármaco. Concentración sistémica es concentración en sistema circulatorio, ¿sí? La concentración de un fármaco en cierto momento posterior a su administración. La vida media de un fármaco es la vida media de un fármaco es la concentración media en cierto momento, es el momento en que se alcanza la concentración media. ¿Sí? El 50% de la concentración, para ser más específico. Che, apaguen ese micrófono, por favor. Bueno, no quiero salir y silenciar. Apaguen el micrófono. Gracias. Entonces, cuando se habla de biodisponibilidad, estamos hablando, a ver, se administra o por una toma oral o por una inyección, se administra un fármaco dentro de un medicamento, ¿sí? Ese fármaco va a ser absorbido y va a pasar a torrente sanguíneo para ejercer su función donde tiene que ejercerla. Ahora vamos a ver cómo. Va a tener, una vez que se absorbió,
va a alcanzar una cierta concentración máxima, a partir de la cual empieza a ser metabolizado, porque a partir de que empieza a formar, a circular por el torrente sanguíneo, en algún momento lo capta el riñón o el hígado, lo metaboliza y lo empieza a excretar. Entonces, alcanza una concentración máxima en un momento, alcanza el 50% de la concentración en otro momento, esa es la vida media, y llega a una concentración cero a partir de cierto momento. Esa es la biodisponibilidad. Por eso, Francisco, conocer la biodisponibilidad es importante para saber qué dosis tiene que tomar. Y si tengo que tener una biodisponibilidad más o menos constante o no. Eso depende de la indicación